Hola, buen día. Hoy continuaremos nuestra explicación para la clase 3. En esta ocasión vamos a trabajar la función a trozos o funciones a trozos. Entonces, para estas funciones son unas funciones muy particulares que en muchas ocasiones se pueden pensar como que son varias funciones en una, definidas sobre diferentes intervalos para el dominio de las funciones. Entonces, para esto vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a pensar en una compañía de servicios celulares a la que vamos a nombrar Telcel, por decir algo, y tiene un plan muy particular. Solamente nos vamos a enfocar en esta ocasión sobre un plan de dicha empresa. Su plan es que tiene un costo, su plan, el que vamos a analizar, tiene un costo de 250 pesos y ofrece 2000 megabytes. Eso es lo que ofrece este plan. Pero además, para cada megabyte extra, tiene un costo de 1 centavo. ¿Sale? Esa es la tarifa en la cual maneja este plan. Y lo que nosotros quisiéramos determinar es qué pasa si al contratar este plan, cuál sería el costo mensual. Es decir, tener una regla que nos garantice poder cobrarle al cliente cuánto es lo que tiene que pagar. ¿Sale? Entonces eso es lo que queremos hacer. Para ello lo que nosotros vamos a hacer precisamente es definir una función. Decíamos en videos anteriores que las funciones son muy importantes. Son quizá uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo y dentro de las matemáticas. Casi todo lo que se analiza tiene que ver con una función. Y en la vida práctica muchas de estas situaciones están relacionadas con funciones. Las relacionamos con funciones porque precisamente tenemos varias herramientas que nos permiten generar información sobre ellas. Entonces, ¿cuál sería el costo mensual? Regresando un poco a nuestro tema de esta compañía de teléfonos celulares al contratar este plan. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer es ir definiendo ciertas variables, ¿vale? Y dar algunas observaciones. Por ejemplo, si una persona gasta entre 0 y 2000 megabytes, ¿sí? La persona pagará pues únicamente 250 pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque no excedió. Entonces, eso así es como funcionan los planes, ¿no? O sea, si no excedes ese límite, pues pagas tus 250. Lo adicional, ¿sí? Para lo adicional, vamos a usar una variable. Los megabytes, de hecho voy a ponerle así, miren. Vamos a definir una variable, sea X, la cantidad de megabytes usados, ¿no? En el mes. ¿Sale? Eso quiere decir, entonces, la cantidad extra de megabytes está dada por, ¿sí? Está dada por esta relación, ¿no? X menos 2000. ¿Por qué razón? Pues porque si te pasaste de 2000, entonces, pues queremos saber cuánto te pasaste de los 2000, ¿no? Entonces, a la cantidad que hayas consumido de megabytes le restamos 2000 y esa es la cantidad que excediste de megabytes, ¿vale? Y con esta información nosotros podemos generar una función que va a ser una función a la que le vamos a llamar C. ¿Por qué C? Pues porque es una función de costo
Esta función C pues va a depender de dos cosas. Vamos a tener una primera instancia que es que la X esté comprendida entre 0 megabytes y 2000 megabytes. Y entonces decíamos, ¿no?, en nuestra primera observación, que si la X estaba entre 0 y 2000 megabytes consumidos, entonces el cliente tiene que pagar 250 pesos. Pero ¿qué pasa si la X supera los 2000 megabytes? Entonces, cuando la X sea más grande que los 2000, ¿cuánto es lo que tiene que pagar el usuario? En este caso, lo que tiene que pagar el usuario pues son los 250 pesos que van por default, más 0.1, que es el costo por megabyte extra. Pero ¿cuáles son los megabytes extra? Ya dijimos, esos son X menos 2000. Y entonces, en este caso, nosotros tenemos lo que se conoce como una función definida a trozos. O también lo pueden encontrar en la literatura como una función seccionada. Y estas funciones seccionadas son muy útiles precisamente para, sobre todo para tarifas, ¿no? En estacionamientos se usan, para los impuestos se usan, para muchas situaciones donde haya que dividir dependiendo del rango. Ahí es donde las funciones a trozos pueden ser muy útiles. Y de hecho, en general, nosotros cuando trabajamos con funciones, pues nuestro dominio en la vida práctica no va de menos infinito a infinito, ¿no? O sea, no estamos trabajando con todos ellos, sino solamente con ciertos intervalos del dominio. Y entonces es por eso que estas funciones nos pueden resultar ser muy útiles. Estas funciones vamos a intentar manipularla. Esta misma función, voy a trabajar sobre esta misma para dar unos ejemplos. Miren, aquí voy a poner, voy a repetir la función. Es 250 si el X, habíamos dicho, está entre 0 y 2000. Y para X mayor que 2000, pues era 250 más 0.1 que multiplica a X menos 2000. Ahí está. Y vamos a hacer algunas pruebas, ¿no? ¿Qué pasa si la persona usa o sea, si usa X igual a 2500? Si X es igual a 2500, la pregunta sería, ¿cuánto es C evaluada en 2500? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para evaluar una función o la función C en 2500 en este caso? En este caso, cuando nosotros queremos evaluar en la función, lo primero que en una función seccionada, tenemos que fijarnos mucho en el valor que aparece aquí, en el valor que queremos evaluar. Después tenemos que ver en cuáles de estas categorías es la que entra. Si este valor está entre 0 y 2000 o si este valor es más grande que 2000. Bueno, es claro que en este caso el valor es más grande que 2000. Entonces significa que nosotros vamos a usar ese valor o esa parte de la función para conocer el resultado. Aquí sería 250 más 0.1 que multiplica a 2500, que ahora es el valor de X, menos 2000. Entonces, como les comentaba, la idea de una función seccionada es básicamente que son como muchas pequeñas funciones, ¿sale? Son pequeñas funciones en una sola función. Entonces aquí esto es 250 y el resultado de esto es 50. Entonces en este caso la persona tendría que pagar 300 pesos, ¿sale? Así funcionaría. Si por el contrario nosotros tenemos o quisiéramos saber cuánto es C de 50 megabytes, porque nada más usó 50 megabytes el usuario, entonces el 50 es un número que se encuentra entre 0 y 2000. Entonces en este caso el resultado de la función dice directamente que es 250, ¿no? Entonces ahí el usuario pagaría 250 pesos. Y realmente aquí es donde está la ganancia de las telefonías celulares y también de
de los estacionamientos que hay en el centro, ¿no? Aquí, en el centro de la ciudad, si se fijan, ustedes van y cobran la primera media hora, o en muchos estacionamientos cobran la primera hora y a partir de ahí empiezan a cobrar en intervalos de 15 minutos, ¿no? Y entonces, si tú vas 5 minutos, pues no importa, te cobran la primera hora, ¿sí? Es muy similar. Entonces, precisamente en ese tipo de cosas, cuando hay mucha demanda, pues es donde están las ganancias. Vamos a proceder a ver otro ejemplo, con otro ejemplo de otra función seccionada. Las funciones seccionadas pueden tener varias secciones o varios trozos. Vamos con el siguiente, miren. Dada la f de x, que la vamos a definir como 3x si x es menor que 0, y como x más 1 si 0 es menor o igual que x menor o igual que 2, y como x cuadrada menos 1 si x es más grande que 2. Entonces, hay algo que debe de pasar en las funciones seccionadas, ¿sí? Importante, algo que debe de pasar siempre en las funciones seccionadas es que en esta parte, que voy aquí a subrayar de rojo, en esa parte ahí es donde está el dominio de la función. Ahí nos dice en qué valores sí podemos evaluar, ¿sale? Podría, aquí en este caso, si se fijan, en el primer caso, para x menor que 0, pues nosotros tenemos como dominio todos los reales negativos. Y acuérdense que los reales negativos los podemos expresar así, que son los números menores que 0, R menos, ¿sale? Ese sería en ese caso. Para el segundo caso, en esta parte de aquí, continuando con el dominio, cubrimos la parte de los números reales que van desde el 0, incluyendo el 0, hasta el 2, incluyendo el 2. Y por último, en la última parte de la función, nosotros cubrimos todos los posibles valores que sean más grandes que 2. Entonces, en este caso, esta función tendría un dominio de todos los números reales. ¿Por qué? Porque son las opciones que nos dan, repito, estas tres condiciones que están del lado derecho, ¿sale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la función nada más consta de los primeros dos, ¿no? Si en este caso la función solo consta de la primera y la segunda parte, la primera y la segunda sección, entonces el dominio, pues serían, acá en el primero dijimos están considerando los reales negativos y en el segundo los intervalos de 0 a 2. Entonces el dominio sería simplemente de menos infinito a 2 cerrado, ¿no? ¿Sale? Así quedaría, ¿sí? Pero bueno, no es el caso, ¿sale? No es el caso. En este caso, el dominio de esta función, pues son todos los números reales. Decíamos que el contradominio es más difícil de encontrar en una pregunta recurrente en la clase pasada. Entonces, para el contradominio la sugerencia es graficar y ver cuáles son las y's que sí se abarcan, ¿vale? Esa es la parte que se recomienda. Después, ¿qué queremos hacer con esta función? Pues vamos a evaluarla en algunos valores. Vamos a encontrar para esta función cuánto vale f evaluada en menos 5, cuánto vale f evaluada en 1, cuánto vale f evaluada en 2 y cuánto vale f evaluada en 5. ¿Vale? Vamos a hacer estas cuentas para determinar estos valores. Entonces, f evaluada en 5, recuerden, en menos 5, perdón, debemos de ver en dónde se ubica el menos 5, en cuál de estos tres intervalos que están aquí, dónde se ubica el menos 5. Entonces, el menos 5 se ubica en la primera parte, porque el menos 5 es un valor que es menor que 0. Entonces, esto sería igual a 3 veces el x en el cual estamos evaluando, 3 veces menos 5, y eso sería igual a menos 15. Esa sería f de menos 5. F de 1, vamos a ver dónde se encuentra el 1. Ahora el 1 se encuentra en la segunda sección. Entonces, esto sería igual a x
que toma el valor de 1, es el que estamos evaluando, más el 1 de la función, y esto sería igual a 2. F de 2, ahora vamos a ver dónde se localiza el 2. Vean que es el extremo en la parte de en medio. Entonces vamos a usar la misma función que para f de 1. Esto sería sería 2, que es el valor de x, más 1. Entonces esto sería igual a 3. Y por último, f de 5. 5 se encuentra, es más grande que 2, entonces usamos ese renglón. Esto sería igual a 5 al cuadrado menos 1, lo cual es 25 menos 1, entonces esto sería 24. Y de esta manera se evalúan las funciones. Vean que para diferentes casos usamos diferentes renglones. ¿De qué depende usar un renglón u otro? De cuál es el valor que estamos evaluando. Y eso lo determinan, como decíamos, esta sección de aquí. ¿Vale? Muy bien. Vamos aquí, voy a modificar esta misma función. Voy a modificar algunas cosas de esta misma función. Déjenme quitar algunas cositas. Vean, voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Bueno, en primer lugar voy a ponerle aquí sí menor o igual. Ahí sí lo voy a dejar. Y lo demás sí lo voy a modificar. Bueno, esto lo voy a modificar. ¿Vale? Entonces, modifiqué un poco ligeramente la función. O sea, vamos a usar la misma función, pero tiene una pequeña modificación. ¿Cuál es la pequeña modificación que hice respecto a la anterior? Aquí pueden regresar el video o un poquito para que vean cuál era la función anterior, ¿no? Vean que aquí es donde esta fue la modificación. Ojo, en esta parte. Le quité el menor estricto, el mayor o igual. ¿Sí? Le quité esa parte. Entonces, esa es importante. ¿Por qué razón? Y voy a modificar otro valor por acá. Aquí quiero evaluar en un valor específico que va a ser el 0. Primero, quiero analizar el dominio de esta función. En este caso, la primera parte, decíamos, cubre aquí los reales negativos, el primer renglón. Pero el segundo renglón, vean que solamente cubre de 0 con paréntesis, es decir, que no estamos considerando el 0, hasta el 2. Y en el tercer caso cubre desde el 2 hasta el infinito. Cuando nosotros juntamos estos tres intervalos, ¿sí?, el dominio de esta función podría escribirse de la siguiente manera. El dominio de f puede escribirse como los reales negativos, unión, el intervalo 0, 2, unión, el intervalo 2, infinito. Ahí aquí es con paréntesis. Pero esta parte de aquí, el intervalo de 0 a 2, incluyendo el 2, con el intervalo de 2 a infinito, incluyendo el 2, se puede reacomodar, se puede unir y nos da como resultado el intervalo que va de 0 a infinito, ¿no? O sea, juntándolos nos da ese intervalo. ¿Cuál es la diferencia entre este conjunto y el anterior? Que en este conjunto incluso se puede escribir de manera diferente. Son todos los números reales, excepto un único valor que no está aquí, que no está en este dominio, el 0. Vean que el 0 no está definido dentro de este conjunto. Y para eso vamos precisamente a ver cuando evaluamos una función qué es lo que sucede. Entonces, f de menos 5, realmente eso no se altera, queda igual. Vean que a pesar de esa pequeña modificación, esto es 3 por menos 5, esto es menos 15. F en 1, el 1 está entre 0 y 2, entonces queda como 1 más 1, no pasa nada, eso es 2. F en 2, todavía se puede evaluar en 2, esto es 2 más 1 y esto es 3. Hasta ahí todo parece que va bien. Pero en f en 0, cuando queremos nosotros evaluar f en 0, resulta ser que no entra en la primera categoría porque ahí van los números que son menores que 0.
No entra en la segunda categoría porque ahí van los números que son estrictamente mayor que 0. Y no puede entrar en la otra porque van los números mayores a 2. Entonces, ¿qué pasa con f en 0? Pues no está definido. Y esa sería la respuesta correcta para esta parte. Bueno, hasta aquí vamos a terminar entonces nuestra parte teórica de las funciones seccionadas. Les recuerdo, suscríbanse a estos videos para que les lleguen mucho más rápido. Entonces continuamos en la otra sesión con la parte de la actividad 1.3. Gracias.